Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Me mudé a este edificio hacía poco más de un mes. No era un lugar lujoso, ni mucho menos moderno, pero después de un largo periodo buscando, este apartamento parecía lo suficientemente adecuado. No es que estuviera buscando algo especial, solo un lugar tranquilo para estar solo y escapar del ruido de la ciudad. Sin embargo, lo que encontré aquí no fue tranquilidad, sino un enigma inquietante. El edificio tiene 3 plantas, pero no hay ascensor, solo unas escaleras viejas que crujen con cada paso. Los pasillos están bien iluminados durante el día, pero por la noche el ambiente cambia por completo. La luz amarillenta de los focos titila a menudo, y las sombras de las puertas de los apartamentos parecen moverse como si respiraran. Al principio no me fijé mucho en ello, pero con el tiempo, algo comenzó a cambiar. En los primeros días, me hice una rutina de salir y regresar del trabajo sin mucho que hacer en casa más allá de dormir y comer. Solo escuchaba los típicos ruidos de un edificio viejo, el crujir de las maderas, el sonido de las tuberías, algún que otro golpe o ruido de pasos que venían de los pisos superiores. Nada raro, o eso pensaba. La vecina del primer piso, la señora Morales, siempre me saludaba con una sonrisa, pero la suya era algo cansada, como si hubiera estado viviendo demasiado tiempo con las puertas cerradas, viendo la vida pasar desde la ventana sin demasiadas expectativas. Ella rara vez salía de su apartamento y, si lo hacía, era solo para hacer sus compras o caminar hasta la tienda de la esquina. A veces me encontraba con ella en el pasillo, y siempre me hablaba de la paz del edificio, de lo silencioso que había sido cuando se mudó. Los jóvenes del segundo piso, Miguel y Paula, parecían más sociables, siempre llenos de energía y risa. Aunque no hablábamos mucho, los veía entrar y salir del edificio con frecuencia. Eran de esos vecinos que, aunque no los conociera profundamente, siempre parecían ocupar el mismo espacio sin causar molestias. Pero lo que más me desconcertaba era el vecino del tercer piso. Nadie lo veía. Al principio pensaba que tal vez solo se estaba mudando o que pasaba mucho tiempo fuera, pero las semanas pasaron y nunca lo vi en el pasillo, ni una sola vez. Me preguntaba si alguien realmente vivía allí. Algunas noches, al irme a dormir, sentía una extraña presión en el aire, como si el edificio tuviera una presencia invisible observando desde las sombras. Una noche, al regresar de un turno largo en el trabajo, me detuve frente al tercer piso. La puerta del apartamento estaba entreabierta, solo unos centímetros. No era algo extraño en edificios viejos como este, donde las puertas tienden a ajustarse mal o los mecanismos de las cerraduras fallan. Pero esa noche, algo me hizo detenerme. Miré hacia el interior, pero no vi nada, solo la oscuridad del pasillo que se adentraba en el apartamento. Curioso, me acerqué un poco más. Los pasos que había escuchado en la parte inferior del edificio cesaron por completo, como si el tiempo se hubiera detenido. Quería preguntar si todo estaba bien, pero la puerta se cerró de golpe, y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No era algo que me ocurriera normalmente, pero esa sensación de inquietud se había apoderado de mí de una manera extraña. Los días siguientes fueron tranquilos, pero mi curiosidad me hizo observar más de cerca las peculiaridades del edificio. El vecino del tercer piso seguía siendo un misterio, y cada vez que pasaba por su puerta entreabierta, sentía esa extraña presión en el aire. No podía quitármelo de la cabeza. Sentía que algo estaba mal, que había algo escondido detrás de esas paredes, algo que no debía ser ignorado. Una noche, después de una semana de escuchar ruidos más intensos, decidí finalmente ir a la puerta del tercer piso. Sabía que estaba tomando un riesgo, pero la necesidad de entender lo que ocurría me impulsaba. Golpeé la puerta con suavidad, esperando que alguien contestara, pero no hubo respuesta. Una sensación extraña me invadió al escuchar el eco de mi propio golpe resonando en el pasillo. Nadie respondió, pero algo dentro de mí me decía que debía seguir adelante. Empecé a empujar la puerta, que cedió fácilmente, como si hubiera estado esperando a que alguien la abriera. Al entrar, lo primero que noté fue el frío que había dentro. El apartamento estaba oscuro, con solo una luz tenue que provenía de una lámpara en la esquina, cerca de lo que parecía ser una mesa cubierta de papeles y objetos dispersos. El aire olía a madera vieja, polvo y algo más, algo metálico, como si hubiera estado cerrado durante mucho tiempo.
El silencio era absoluto, excepto por un suave zumbido proveniente de una lámpara defectuosa. Algo en el ambiente me hacía sentir incómodo, como si todo en ese apartamento estuviera esperando algo. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de vida. En la mesa había más papeles esparcidos, cartas abiertas, pero lo que me llamó la atención fue un cuaderno, sobre el que estaban escritas palabras en tinta roja. No me atrevía a acercarme, pero las palabras en el cuaderno parecían invocar algo. De repente, escuché un sonido detrás de mí. Me giré rápidamente y vi una sombra moverse cerca de la ventana. No era una figura clara, solo una forma difusa que parecía desaparecer tan rápido como había aparecido. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Cerré la puerta con rapidez y retrocedí hacia el pasillo, sin saber si lo que había visto era real o solo producto de mi imaginación. Esa misma noche, los ruidos que escuchaba cada vez más a menudo se intensificaron. Golpes, arrastres, como si alguien estuviera moviendo muebles. Pero esta vez, los ruidos no venían del tercer piso, sino de las paredes, de todos los lados, como si el edificio entero estuviera vivo, respirando, esperando algo. Me quedé allí, sentado en mi sala, sin poder moverme, sin poder entender lo que sucedía. Algo me decía que no debía seguir buscando respuestas. Algo me decía que todo lo que estaba ocurriendo tenía una explicación mucho más oscura de la que podría imaginar. Los días siguientes transcurrieron con una sensación de tensión creciente. Aunque trataba de ignorarlo, las extrañas presencias en el edificio seguían acechándome. Los ruidos persistían, cada vez más intensos, más cercanos. A veces creía oír pasos en el pasillo cuando no había nadie, o susurros que venían de las paredes. Pero lo peor de todo era la sensación de que algo me observaba. En los momentos más tranquilos, mientras me sumía en mis pensamientos o leía un libro, podía sentir esa presencia extraña detrás de mí, como una sombra que nunca se iba. Era difícil dormir. Cada noche, los ruidos del edificio aumentaban en intensidad, y yo, incapaz de dormir, comenzaba a pasar más tiempo en la sala, sentado en mi sofá, escuchando con atención cada crujido del piso, cada movimiento detrás de las paredes. No sabía si era mi mente jugando trucos, pero algo me decía que no lo era. Una tarde, cuando regresaba del trabajo, decidí que debía hacer algo. La puerta del apartamento de enfrente seguía entreabierta. Ya no me importaba si estaba invadiendo la privacidad de mi vecino. Necesitaba respuestas. No podía quedarme más tiempo con esa sensación extraña, esa opresión constante que me estaba afectando más de lo que imaginaba. Al acercarme a la puerta, el aire parecía volverse más denso. Un susurro bajo y apenas audible salió del interior del apartamento, como si me llamara. La puerta estaba tan entreabierta como siempre, y al empujarla suavemente, se abrió sin resistencia. La sensación de que algo me observaba se intensificó en cuanto entré. Los papeles y los libros seguían desordenados, pero ahora noté algo que no había visto antes. En el centro de la habitación, sobre la alfombra, había un objeto. Una pequeña caja de madera, con símbolos tallados en su superficie. Los símbolos parecían antiguos, como si pertenecieran a alguna cultura olvidada. Me acercé cautelosamente, sin saber qué esperar. La caja estaba fría al tacto, y al abrirla, sentí una vibración, una energía sutil que recorría mi cuerpo. En su interior había una carta. Era una carta vieja, doblada con cuidado. La saqué lentamente y la desplegué. Las palabras en la carta eran apenas legibles, pero pude distinguir algunas frases. Decía: has llegado demasiado lejos. Lo que buscaste está aquí, y ahora ya no podrás escapar. La tinta estaba borrada en algunas partes, y las palabras parecían haber sido escritas con prisa, como si el autor estuviera tratando de dejar un mensaje urgente antes de desaparecer. El pánico me invadió, pero antes de que pudiera procesarlo, un sonido me hizo saltar. Un golpe, fuerte y resonante, provenía del pasillo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. De repente, los ruidos en el edificio ya no parecían tan lejanos. El sonido de pasos, el arrastre de algo pesado. Podía sentir la vibración en el suelo bajo mis pies. Al principio, pensé que era mi vecino, Martín, pero algo en la intensidad de los ruidos me decía que no era él. Esta vez, los pasos no eran normales. No eran pasos humanos. Había algo más, algo que se movía por el edificio con una determinación inquietante. Salí rápidamente del apartamento, cerrando la puerta detrás de mí con cautela, y me dirigí al pasillo. La oscuridad del pasillo era opresiva, como si las sombras en las paredes se estuvieran alargando, acercándose hacia mí.
No había nadie a la vista, pero los ruidos continuaban. No podía identificar de dónde provenían, pero me sentí atrapado, como si el edificio mismo me estuviera rodeando. Decidí bajar al vestíbulo y salir del edificio, pero al llegar a la puerta principal, algo me detuvo. La puerta estaba cerrada, pero la cerradura parecía haber sido forzada. Intenté abrirla, pero no cedió. Una sensación de pánico me recorrió, y fue en ese momento cuando vi algo en el espejo del vestíbulo. La figura de alguien, que se reflejaba débilmente en el cristal. Al principio no vi nada, pero luego la figura se hizo más clara. Era un hombre, de pie en la oscuridad, con una postura rígida. No pude verlo bien, pero algo me dijo que no debía acercarme. La figura parecía estar esperando algo, como si estuviera observándome, calculando mi siguiente movimiento. Me giré rápidamente y corrí hacia las escaleras, subiendo de dos en dos, sin mirar atrás. Algo me estaba persiguiendo, algo que no podía ver, pero que sentía detrás de mí. Al llegar al tercer piso, me detuve frente a la puerta del apartamento de Martín. No sabía si debía llamar o no, pero algo en mi interior me empujaba a hacerlo. La puerta seguía cerrada, igual que siempre, y un sentimiento de incertidumbre me invadió. Decidí que no podía quedarme más tiempo allí. Algo no estaba bien, y si no actuaba, tal vez nunca podría salir de este lugar. A medida que me alejaba, los ruidos continuaron. Cada vez más intensos. Golpes, susurros, y esa presión en el aire que no podía escapar. En ese momento, comprendí que el edificio estaba atrapándome, que las paredes que antes parecían tan familiares ahora eran una prisión. El miedo no solo se apoderaba de mí, sino que el lugar mismo parecía alimentarse de esa energía. Los días siguientes fueron un torbellino de inquietud y paranoia. Cada vez que me encontraba en el pasillo, sentía que algo me observaba desde las sombras, aunque nunca podía ver nada. El sonido de los pasos y los ruidos extraños seguían siendo una constante, y aunque trataba de ignorarlos, mi mente no dejaba de recordarme lo que había visto en el apartamento de Martín. Los símbolos, la carta, y sobre todo, la sensación de estar atrapado en un lugar que no comprendía. Decidí que tenía que salir del edificio, al menos por un tiempo, para aclarar mi mente. Necesitaba encontrar respuestas, y pensaba que salir al aire libre podría ayudarme a escapar de la presión que sentía en el edificio. Sin embargo, justo cuando iba a abrir la puerta principal, me detuve. La cerradura, que antes estaba intacta, ahora estaba extrañamente rota, como si alguien hubiera intentado forzarla. Mi corazón dio un vuelco. No podía creer lo que veía. La puerta estaba cerrada, pero no podría salir. El miedo se apoderó de mí nuevamente. Sabía que algo estaba mal, pero no entendía qué. ¿Cómo había pasado esto? No recordaba haber visto ningún daño en la cerradura cuando entré al edificio. Fue entonces cuando escuché un sonido proveniente de las escaleras. Era como un crujido, pero no era el crujido normal de las maderas del piso. No. Era algo más pesado, algo que me hizo detenerme y quedarme completamente inmóvil. Miré hacia las escaleras, pero no vi nada. La oscuridad que rodeaba el pasillo parecía engullirlo todo, y me pregunté si estaba perdiendo la razón. La sensación de ser observado se intensificó, y el miedo a lo desconocido me hizo girarme rápidamente hacia la puerta, solo para descubrir que ya no estaba cerrada. Sin pensarlo, corrí escaleras arriba, hasta llegar al tercer piso. No sabía por qué había subido, pero sentía que había algo allí que debía encontrar. Algo que me ayudaría a entender lo que estaba pasando. Al llegar al piso, la presión en el aire se hacía más densa. Estaba atrapado, y aunque me resistía a admitirlo, lo sentía con cada fibra de mi ser. La presencia que sentía me rodeaba, y sabía que el edificio no me dejaría escapar tan fácilmente. Al llegar frente a la puerta del apartamento de Martín, me detuve. Algo me decía que no debía ir más allá. Pero la curiosidad me empujaba. La puerta estaba entreabierta, igual que la primera vez. Miré dentro con cautela, pero esta vez no vi nada fuera de lugar. El apartamento parecía estar vacío, pero algo se sentía diferente. Algo en el aire me decía que no debía entrar, que lo que buscaba no estaba allí. De repente, un sonido sordo me hizo saltar. Alguien estaba en el pasillo, alguien más que no podía ver. La presión en mi pecho se intensificó, y al girarme rápidamente, vi una figura al final del pasillo. No era una persona, no como las que había visto antes. Era algo oscuro, algo que no podía definir. La figura permaneció allí, inmóvil, observándome desde las sombras. Casi podía sentir como el aire se volvía más frío,
como si la figura estuviera absorbiendo toda la luz a su alrededor. No podía moverme, no podía hacer nada más que quedarme allí, paralizado por el terror. La figura se acercó lentamente, pero no caminaba, flotaba. Cada paso que daba parecía hacer que el aire se volviera más denso, como si estuviera arrastrando todo a su paso. Justo cuando sentí que mi cuerpo no podía soportarlo más, la figura se desvaneció, pero su presencia siguió envolviéndome, como si estuviera atrapado en una pesadilla sin fin. En ese instante, todo se detuvo. El edificio, los ruidos, la figura, todo se desvaneció en un silencio absoluto. El pasillo volvió a ser el mismo, vacío y sombrío. Pero algo había cambiado dentro de mí. Sabía que ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Sabía que el edificio tenía algo oscuro y que no me iba a dejar ir tan fácilmente. Corrí hacia el vestíbulo, buscando una salida, pero al llegar allí, me detuve en seco. La puerta principal estaba abierta, completamente abierta. No podía creerlo. ¿Cómo había ocurrido esto? Mi mente no podía procesarlo. La sensación de que algo me estaba controlando me inundó, y supe que estaba demasiado cerca de algo que no podría deshacer. Ya no podía escapar. No me pertenecía más. De repente, sentí un ruido detrás de mí. Me giré, y en la oscuridad del pasillo, vi una puerta cerrada con llave. Pero no era cualquier puerta. Era la puerta del tercer piso, la puerta del apartamento de Martín. Sin querer, me vi caminando hacia ella, como si estuviera siendo arrastrado por algo invisible. No tenía control sobre mis propios movimientos, pero algo dentro de mí me decía que debía ir allí, que algo me estaba esperando. Al acercarme a la puerta, la cerradura se movió por sí sola. No la había tocado, pero la puerta se abrió lentamente, como si alguien dentro la estuviera esperando. No podía retroceder. No podía detenerme. La puerta se abrió por completo, y en el umbral, vi algo que me heló la sangre. La puerta se abrió lentamente, y una ola de frío me invadió. La oscuridad del apartamento de Martín parecía tragar la luz de la lámpara en el pasillo, oscureciendo aún más el espacio. Un sentimiento de terror se apoderó de mí, pero, al mismo tiempo, sentía una extraña necesidad de entrar. Era como si el edificio mismo me estuviera llamando, como si cada paso me acercara más a algo que no podría comprender, pero que ahora formaba parte de mí. Al entrar, la atmósfera era densa, cargada de una energía que no podía explicar. El aire estaba pesado, como si estuviera impregnado de algo que no podía ver, pero que se sentía. Me adentré más en la habitación, y lo primero que noté fue la misma mesa desordenada, los mismos papeles, pero ahora todo parecía estar en completo caos. La lámpara parpadeó una vez más, y las sombras danzaron en las paredes, retorciéndose, como si estuvieran vivas. Cerca de la mesa, una figura estaba de pie, inmóvil. No era Martín. No era humano. Era una sombra, una silueta negra que parecía estar fusionándose con la oscuridad misma. La figura no tenía rostro, solo una forma humana, pero sus contornos eran irregulares, como si estuviera formada por algo intangible. Era como si estuviera hecha de las sombras que llenaban la habitación. De repente, la figura se movió, pero no caminó. Se deslizó hacia mí, como si estuviera flotando, acercándose lentamente. No podía moverme, no podía apartar la vista. Mi cuerpo se paralizó por completo. Todo en la habitación parecía empeorar con cada segundo. Los papeles sobre la mesa comenzaron a moverse por sí solos, arrastrándose hacia el centro de la habitación, como si una fuerza invisible los estuviera controlando. La figura dejó de moverse por un instante, y fue en ese momento cuando escuché una voz. No era una voz humana, sino algo más profundo, más oscuro, que resonaba en mi mente. Las palabras eran claras, pero no podían ser pronunciadas en voz alta. La voz me habló con una calma aterradora: te has acercado demasiado. El precio ya está pagado. Sentí como el aire a mi alrededor se comprimía, como si todo el edificio estuviera cerrándose sobre mí. La presión en mi pecho aumentó, y el miedo se convirtió en una sensación de desesperación. Sabía que no había salida. La figura comenzó a moverse nuevamente, esta vez más rápido, acercándose con una velocidad inhumana. Sentí que algo en mi interior estaba siendo extraído, como si mi propia energía estuviera siendo absorbida por esa presencia. De repente, el apartamento se llenó de una luz cegadora, una luz que provenía de las sombras mismas. Las paredes comenzaron a temblar, y el edificio parecía estar convulsionando, como si estuviera a punto de colapsar. La figura se desvaneció, pero su presencia seguía ahí, envolviendo todo a mi alrededor.
Fue entonces cuando entendí lo que había estado sucediendo todo este tiempo. Este edificio, este lugar, no era lo que parecía. No era solo un edificio antiguo y deteriorado. Era un refugio para algo mucho más antiguo, mucho más oscuro. La figura que había visto en la habitación, el ser que me había estado observando, no era una simple presencia. Era una entidad, algo que había estado esperando mucho tiempo, algo que se alimentaba de las almas de aquellos que vivían en el edificio. Y ahora, yo también formaba parte de su historia. El sonido de la estructura crujió, y la luz se apagó, dejando todo en completa oscuridad. El aire estaba tan espeso que apenas podía respirar. Sabía que no había vuelta atrás. Ya no estaba en control de mi destino. El edificio, con sus pasillos oscuros, sus paredes que se cerraban, y la sombra que me observaba desde las sombras, me había reclamado. Y ahora, mi historia era parte de la suya. La puerta del apartamento de Martín se cerró con un golpe, y la oscuridad se tragó todo lo que conocía. Ya no era una persona que vivía allí. Era otra pieza más en la maldición del edificio, otro espectro atrapado en la eternidad de sus muros. Hace apenas unas semanas, me mudé a un edificio antiguo en el centro de la ciudad. No era la primera opción que tenía en mente, pero la verdad es que la situación apremiaba. Estaba buscando algo accesible, algo que no me exigiera mucho y que, de alguna forma, me ofreciera algo de paz. Encontré el apartamento casi por casualidad. Es pequeño, algo sombrío, pero para mí fue suficiente. El edificio tiene más de 40 años, y aunque bien cuidado, los ruidos del paso del tiempo se dejan sentir en las paredes y las tuberías. Hay 5 pisos en total, con un pequeño vestíbulo que apenas se ilumina. La escalera de madera cruje al caminar, y las ventanas de los pasillos no son tan transparentes como me hubiera gustado. Pero en general, es un lugar tranquilo, hasta que conocí a mi vecino del 4.º piso. Los otros vecinos son bastante reservados, como era de esperarse. En el 2.º piso vive una pareja de ancianos que se saludan apenas si los ves, y en el 3.er piso hay una mujer joven que sale temprano y llega tarde, siempre con prisa. No he tenido mucho trato con ellos, solo saludos rápidos en el pasillo. Pero el del 4.º piso, él era diferente. Lo vi por primera vez el día que llegué, mientras subía las escaleras con mis cajas. Un hombre alto, de unos 40 años, con el rostro serio y los ojos apagados, como si siempre estuviera preocupado por algo. No me dijo nada, solo me observó mientras pasaba. Y aunque fue solo una mirada fugaz, algo me hizo pensar que él era distinto a los demás. Al principio no le di mucha importancia. En las primeras semanas, apenas cruzamos palabra. Pero pronto comencé a notar ciertos detalles extraños. Cada vez que pasaba por su puerta, siempre parecía estar en su apartamento. No podía oír ningún ruido dentro, pero la puerta estaba siempre entreabierta, como si no importara si alguien pasaba. Nunca había luces encendidas en la noche, y los pocos ruidos que se filtraban a través de la puerta me resultaban extraños, como si estuviera haciendo algo que no debía. No entendía muy bien qué era, pero algo en mi interior me decía que debía estar alerta. Una tarde, cuando regresaba de hacer unas compras, lo vi nuevamente. Estaba de pie en el pasillo, mirando hacia el final, como si esperara que alguien apareciera. No había nadie más allí, y no se movió cuando me acerqué. Fue entonces cuando me di cuenta de que su mirada no era la misma. No era solo una mirada neutral. Había algo en ella, algo inquietante, como si estuviera midiendo mis pasos, analizando mis movimientos. No me dijo nada, pero su presencia en ese momento me dejó una sensación de incomodidad. Pasaron un par de días y comencé a notar más cosas. En las noches, cuando la ciudad se sumía en el silencio, a menudo escuchaba ruidos provenientes del 4.º piso. Al principio pensé que eran simples ruidos de la vieja casa, pero pronto me di cuenta de que los sonidos eran diferentes. Eran golpes sutiles, como si algo estuviera siendo arrastrado, o tal vez alguien estuviera caminando sin prisa por el apartamento. Lo extraño era que siempre ocurrían después de la medianoche, cuando todos los demás ya estaban dormidos. Una noche, me decidí a investigar. No estaba seguro de qué esperaba encontrar, pero el misterio me estaba comiendo por dentro. Decidí que, si los ruidos volvían esa noche, iría a su puerta y simplemente le preguntaría si todo estaba bien. Pero, al llegar a la puerta del 4.º piso, me detuve. La puerta estaba entreabierta nuevamente, y por un instante sentí una presión extraña en el pecho. No era miedo, pero sí algo muy parecido. Algo que me decía que no debía entrar.
pero mi curiosidad pudo más, y empujé la puerta con suavidad. Lo que encontré dentro fue, como siempre, inquietante. El apartamento del cuarto piso estaba oscuro, sin ninguna luz encendida, y a pesar de que podía oír los ruidos, todo estaba en silencio cuando entré. El aire era denso, como si no se hubiera movido en días. La habitación estaba desordenada, pero no como uno esperaría. Había muebles antiguos, algunos cubiertos con sábanas blancas, pero no parecían estar ahí por descuido. Todo tenía un propósito, aunque no podía entender qué era. Me acerqué a la ventana, y fue entonces cuando lo vi. En una esquina del apartamento, sobre una mesa, había una caja pequeña, cubierta de polvo. La curiosidad me llevó a acercarme a ella. Estaba cerrada, pero no estaba completamente sellada, como si alguien la hubiera abierto varias veces. Cuando la abrí, dentro había una serie de fotografías antiguas, algunas de personas que no reconocí, otras de lugares que no entendí. La sensación de inquietud volvió con más fuerza. No era solo el hecho de que la caja estuviera allí, era lo que representaba. Había algo en ese apartamento, algo que no encajaba. Decidí que ya había tenido suficiente. Cerré la caja, volví a colocarla en la mesa y me retiré rápidamente. La puerta del apartamento del cuarto piso se cerró suavemente detrás de mí, y me sentí aliviado al estar fuera de allí. Pero algo dentro de mí sabía que no podía ignorar lo que había visto. Había algo extraño en ese apartamento, y más aún en su dueño. Algo que no podía entender, pero que de alguna manera me estaba llamando, incitándome a seguir buscando. Esa noche, mientras intentaba dormir, los ruidos volvieron. Golpes suaves, como si alguien estuviera caminando en la habitación de arriba. Pero esta vez, no era solo un sonido pasajero. Era constante, repetido, como si estuviera esperando algo. Algo me decía que el cuarto piso no era solo un apartamento cualquiera, que lo que había allí no era simplemente un vecino raro, sino algo mucho más oscuro, más antiguo. El malestar que sentí esa noche persistió durante los siguientes días. Los ruidos del cuarto piso continuaron, y aunque intentaba ignorarlos, la sensación de que algo estaba mal no me abandonaba. La idea de que podía estar siendo paranoico me cruzaba por la mente, pero había algo en la forma en que los ruidos se repetían cada noche que me decía que no debía ser una coincidencia. Sabía que no debía involucrarme más de lo necesario, pero el hecho de que el apartamento del cuarto piso estuviera siempre oscuro, siempre callado, me tenía obsesionado. Una tarde, después de regresar del trabajo, decidí que debía hablar con Martín. Aunque no habíamos tenido muchas interacciones, sentía que si no lo hacía, mi paranoia terminaría por consumir lo que quedaba de mi cordura. No esperaba una conversación profunda ni una revelación, solo quería saber qué estaba pasando en ese apartamento. Tal vez simplemente estaba cansado de vivir en un edificio viejo, tal vez lo único que estaba ocurriendo era que el lugar tenía una atmósfera peculiar. Pero algo me decía que no era tan simple. Subí las escaleras con el corazón acelerado. Cuando llegué frente a su puerta, no pude evitar dudar. La luz en el pasillo titilaba, y me sentí incómodo. La puerta estaba entreabierta, como siempre, pero esta vez una sensación de urgencia me invadió. Decidí no golpear. Algo dentro de mí me decía que debía entrar, que debía ver lo que estaba sucediendo. Empujé la puerta lentamente y entré. El apartamento estaba igual que antes, oscuro, con la luz apagada, pero esta vez sentí algo diferente. La atmósfera estaba más cargada, como si el aire estuviera impregnado de algo pesado. La puerta que daba a una habitación al fondo estaba cerrada, pero la luz de una lámpara en el pasillo parpadeaba con un brillo débil. Mientras caminaba por el pasillo, noté que el aire se volvía más denso, más frío, como si la temperatura hubiera bajado abruptamente. Al llegar a la habitación, la puerta estaba entreabierta. No sé por qué, pero no pude evitar acercarme. Abrí la puerta con suavidad, y de inmediato, la luz de la lámpara reveló algo que me hizo detenerme. La habitación estaba vacía, excepto por una silla en el centro, frente a una mesa de madera. No había rastro de Martín, ni de nadie, solo una sensación palpable de abandono. Pero lo que más me perturbó fue lo que había en la mesa. Había una caja, la misma caja que había visto antes. Pero ahora estaba abierta, y al acercarme, sentí una repulsión inexplicable. Dentro de la caja había más fotografías, algunas de ellas rotas, otras completamente descoloridas por el paso del tiempo. Algunas mostraban rostros familiares, pero los otros eran extraños. No pude evitar mirar más de cerca, y al hacerlo, algo en una de las fotos me hizo estremecer. Mostraba un edificio que no reconocí,
pero que de alguna manera me era familiar. Miré alrededor de la habitación, buscando algo más. Había más papeles desordenados sobre la mesa, como si alguien hubiera estado buscando algo en particular. No entendía qué estaba pasando, pero lo que sí sabía era que todo esto me estaba afectando más de lo que pensaba. En ese momento, una puerta al fondo de la habitación se abrió lentamente, sin que yo la tocara. La presión en el aire aumentó, y supe que algo no estaba bien. Decidí que ya había tenido suficiente. Retrocedí rápidamente y cerré la puerta con cuidado. Pero antes de irme, un último sonido me detuvo, una risa baja y casi inaudible. No era de Martín, no era de nadie. Era como un murmullo lejano, que venía de algún lugar profundo, de algún lugar oscuro. Algo que no debía ser escuchado. Corrí hacia la puerta, salí del apartamento y bajé las escaleras con rapidez. No miré atrás. Estaba seguro de que no quería volver a entrar en ese apartamento, no quería saber más de lo que estaba ocurriendo allí. Pero mientras bajaba las escaleras, algo me hizo detenerme. Miré hacia arriba, hacia el cuarto piso. Vi la sombra de alguien pasar por la ventana. No pude ver quién era, pero la figura se movió lentamente, casi como si estuviera observándome desde el interior. El miedo me recorrió, y me di cuenta de que mi presencia en ese edificio ya no era casual. Había algo allí que me había estado esperando, algo que se estaba acercando cada vez más. Pasaron algunos días después de mi última visita al apartamento de Martín, y la inquietud no me dejó en paz ni por un momento. Los ruidos continuaron, aunque ahora parecían más intensos, más cercanos. No solo provenían del cuarto piso, también lo sentía en las paredes, como si algo estuviera transmitiendo esos golpes, esos arrastres, a través de toda la estructura del edificio. Era como si el propio edificio estuviera vivo, como si cada habitación, cada pasillo, estuviera esperando que alguien finalmente descubriera lo que se escondía allí. Estaba cansado de intentar ignorarlo. La presión sobre mi pecho, el constante sentimiento de ser observado, ya no me dejaba vivir en paz. Necesitaba saber qué estaba pasando, qué había estado pasando todo ese tiempo. ¿Qué había en ese apartamento del cuarto piso? ¿Por qué Martín estaba tan distante, tan ausente, y por qué todo lo relacionado con él parecía envolverme en una atmósfera de pesadilla? Una noche, decidí que ya no podía esperar más. No sabía qué esperaba encontrar, pero algo dentro de mí me impulsaba a entrar nuevamente. Sabía que no podría seguir viviendo con la duda, con esa extraña sensación de estar atrapado en algo que no entendía. Necesitaba ver la verdad, aunque fuera la más aterradora. Al llegar al vestíbulo, el edificio estaba en completo silencio. No se oían los pasos habituales de los vecinos, ni los ruidos de la vida cotidiana. El aire estaba denso, y la luz de los pasillos parpadeaba con más intensidad que nunca. Subí las escaleras al cuarto piso, sintiendo que cada paso que daba aumentaba la presión en mi pecho. Estaba nervioso, pero también decidí que no podía dar marcha atrás. La puerta del apartamento de Martín seguía entreabierta. Sabía que tenía que entrar, que tenía que ver lo que había allí, sin importar las consecuencias. Empujé la puerta con suavidad y, al hacerlo, el sonido de la madera crujió como si hubiera estado esperando ser tocada. El apartamento estaba en silencio, pero no en la quietud de la calma. Había una quietud tensa, cargada de algo oscuro que flotaba en el aire. Caminé hacia el interior, esta vez con más confianza. No había vuelta atrás. La luz de la lámpara seguía parpadeando, pero algo había cambiado. Las sombras en las paredes no solo se movían, ahora parecían estar vivas, extendiéndose de manera grotesca, como si quisieran atraparme. Me dirigí al fondo del apartamento, donde la puerta que había visto antes seguía cerrada. El aire se volvió más pesado con cada paso que daba. El frío que sentía no era natural. Parecía provenir de algún lugar más allá del espacio físico, como si el frío fuera una presencia, una entidad que me rodeaba. La puerta al fondo se abrió lentamente cuando la toqué. No lo hice con la intención de abrirla, pero la puerta cedió, como si alguien del otro lado la hubiera estado esperando. Cuando entré, la sensación de ser observado me invadió por completo. La habitación estaba vacía, o eso parecía. Sin embargo, el ambiente estaba cargado de algo que no podía ver pero que podía sentir. Todo en la habitación me decía que no debía estar allí, pero algo me empujaba a seguir adelante. En el centro de la habitación, el círculo con los símbolos que había visto antes seguía en el suelo, pero ahora parecía más marcado, más definido, como si hubiera cobrado vida propia. Las velas que lo rodeaban estaban apagadas, pero aún así, el círculo emitía una energía palpable,
algo que me hacía sentir como si no fuera bienvenido. Me agaché para observar los símbolos con más detalle, pero al hacerlo, algo me hizo detenerme. Escuché un susurro, suave al principio, pero luego más fuerte. Era como si alguien estuviera hablando a través de las paredes. Las palabras no eran claras, pero la vibración del sonido llenaba la habitación, y el terror comenzó a tomar forma en mi mente. Fue entonces cuando entendí que los símbolos no eran solo decoraciones. Estaban destinados a algo mucho más siniestro, algo que no debía ser liberado. Antes de que pudiera reaccionar, una puerta en la esquina de la habitación se abrió de golpe. La habitación que había estado vacía ahora parecía estar tomando vida, y algo en mi interior me decía que debía salir. Algo estaba por suceder, algo que no podría detener. Al girarme, vi una sombra moverse rápidamente hacia la puerta abierta. Era una figura humana, pero no humana. No podía ver su rostro, pero su presencia era tan intensa que podía sentirla como si estuviera dentro de mí. La figura caminó hacia el centro del círculo, y en ese momento, supe que había cometido un error. Había cruzado un límite, y ahora no podía retroceder. La figura se detuvo en el círculo, y el aire se volvió aún más denso. La energía que emanaba de la habitación parecía tener forma, una forma oscura, una forma que me rodeaba, me absorbía. No podía moverme. No podía hablar. Estaba atrapado, y sabía que no podía escapar. La figura levantó una mano, y en ese instante, las sombras de la habitación se extendieron hacia mí, envolviéndome como una marea negra que me tragaba por completo. El miedo me paralizó, pero también me llenó de una comprensión aterradora. El edificio, el apartamento, todo lo que había ocurrido hasta ahora, era parte de algo mucho más grande. Algo mucho más antiguo. Algo que me había reclamado. La oscuridad me rodeó por completo. No pude ver nada, ni siquiera mis propias manos. Era como si todo lo que conocía, todo lo que había sido parte de mi vida, hubiera desaparecido en un solo segundo. Estaba atrapado en una neblina espesa que me ahogaba, que me absorbía. Las sombras no solo me rodeaban, parecían entrar dentro de mí, invadiendo cada rincón de mi ser. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Sentía como si estuviera siendo arrastrado, lentamente, hacia un abismo del que no había regreso. En algún punto de ese vacío, una figura emergió de la oscuridad. No era la misma que había visto antes. Esta era más difusa, más etérea, como si fuera una parte del propio aire que me rodeaba. Pero podía sentir su presencia, algo mucho más allá de cualquier forma física. La figura se acercó a mí, aunque no se movía. Estaba allí, frente a mí, y aunque no podía ver su rostro, sabía que estaba siendo observado, analizado, como si fuera una pieza en un tablero de juego en el que no tenía ninguna influencia. Algo en mí entendió lo que había ocurrido. Este lugar, este edificio, no era solo una construcción de ladrillos y madera. Era un organismo, vivo, que se alimentaba de algo más que solo el paso del tiempo. Este edificio había sido creado para algo, para atraer a aquellos que, como yo, no podían escapar de su influencia. Ha sido elegido. La voz resonó en mi mente. No era una voz humana. Era profunda, gutural, como si viniera de algún lugar más allá del tiempo. No podía entender cómo podía escucharla, pero sentí que no había escape. En ese momento, las sombras que me rodeaban se hicieron más intensas, y la figura frente a mí comenzó a desvanecerse, convirtiéndose en una especie de niebla negra que me envolvía aún más. Algo se movía dentro de la niebla, como si hubiera muchas formas dentro de ella, muchas entidades, esperando a ser liberadas. Yo era solo uno más en esa larga cadena. La figura habló de nuevo, pero esta vez las palabras se sintieron como una presión directa sobre mi pecho. Este lugar es nuestra prisión y nuestro hogar. Los que entran aquí nunca salen. El edificio te ha reclamado. Ahora, eres parte de él. Mi mente comenzó a tambalear. No entendía qué significaba eso, pero la sensación de que todo mi cuerpo, mi alma, todo lo que era, estaba siendo absorbido por algo más, algo mucho más grande que yo, me paralizó de terror. Ya no era solo el edificio lo que me atrapaba, sino lo que se había anclado a él, lo que había hecho que este lugar fuera su morada eterna. De repente, sentí como si el espacio a mi alrededor se comprimiera, como si estuviera siendo arrastrado hacia el suelo, hacia el centro de ese círculo de sombras. Quería gritar, quería correr, pero no podía. Mis sentidos se apagaban, mi mente se nublaba, y la oscuridad me devoraba por completo. En medio de todo eso, una luz parpadeó, débil,
casi inexistente, pero aún presente. Algo me dijo que debía seguirla. No sabía qué era, pero era la única salida, la única posibilidad. Mi cuerpo, aunque sin fuerzas, comenzó a moverse, impulsado por esa extraña luz. Me arrastraba hacia ella, hacia lo desconocido, hacia lo que quedaba de este lugar. Finalmente, llegué a la luz, y con ella, la oscuridad se disipó. Pero no de la manera en que había esperado. No era un escape. Era una transfiguración. El edificio ya no era lo que había sido antes. Había cambiado. Los pasillos, las paredes, el aire mismo, ahora formaban parte de algo mucho más oscuro. Y yo, ahora, formaba parte de él también. De alguna manera, no había salido del edificio. El edificio había salido conmigo. Mi presencia estaba ahora dentro de él, una pieza más en su retorcido rompecabezas. Ya no era el mismo. Había cambiado. Ya no había manera de liberarme. Los pasos de los nuevos inquilinos que entrarían, los ecos de sus voces en los pasillos, serían solo parte del ciclo eterno del edificio. Y yo, al igual que todos los que habían estado antes que yo, seguiría siendo parte de esta historia, atrapado entre las paredes que nunca dejan de moverse. Mi nombre es Luis, y hace apenas un mes decidí mudarme a un edificio más grande, en un vecindario aparentemente tranquilo. Había pasado por algunas malas experiencias en mis anteriores residencias, así que cuando encontré un lugar tan bien ubicado y accesible, no dudé en dar el paso. La decisión de mudarme fue algo impulsiva, pero algo me decía que necesitaba ese cambio. El edificio era de aquellos antiguos, con más historia de la que podría contar. En su mayoría, estaba compuesto por apartamentos pequeños, pero bien distribuidos. Cada piso tenía 4 apartamentos, y en total eran 3 pisos. La fachada, aunque algo desgastada por el tiempo, no dejaba de tener ese toque encantador de los edificios de antaño. Todo parecía normal al principio. Era tranquilo, como cualquier otro lugar. Mi vecino del apartamento de al lado parecía ser el primero con el que tendría algún tipo de interacción. Se llamaba Ricardo, o al menos así me dijo la señora que vivía en el primero. Era un hombre algo mayor, de unos 50 años tal vez, siempre bien vestido, algo reservado, y con una mirada un tanto profunda. De esos vecinos con los que solo te cruzas en el pasillo, pero que sabes que no estarán muy dispuestos a hacer amigos. A pesar de esto, no me dio ninguna señal de ser molesto o inquietante al principio. Los primeros días pasaron sin mayores novedades. Las paredes eran delgadas, y la gente se escuchaba mucho, pero nada fuera de lo común. En las mañanas, cuando me iba al trabajo, veía a los demás vecinos pasar por el vestíbulo o subir las escaleras, pero no había una interacción verdadera. Todo seguía siendo rutinario. Sin embargo, empecé a darme cuenta de que algo no estaba bien. Cada vez que regresaba a mi apartamento por las noches, sentía que las luces del pasillo estaban un poco más apagadas de lo que debían. Al principio lo atribuía a un problema con las bombillas del edificio, algo normal en construcciones viejas. Pero luego, un detalle más me llamó la atención: Ricardo no salía. Durante varios días, no vi ni una sola vez su puerta abierta. Pensé que podría estar de viaje o simplemente disfrutando de su soledad, pero la verdad es que me empezó a preocupar. Un día, decidí tomar la iniciativa y toqué su puerta. No era mi estilo ser entrometido, pero algo en el ambiente me inquietaba. Al principio, no respondió. Pensé que tal vez no estaba en casa. Pero algo en mi instinto me dijo que debía insistir, así que toqué nuevamente, un poco más fuerte. La puerta no se abrió, pero pude escuchar algo desde el interior. Un leve ruido, como si alguien estuviera moviendo algo o caminando por la habitación. Finalmente, la puerta se abrió un poco, y pude ver a Ricardo, con una expresión seria en su rostro. Sí, dijo con una voz profunda, pero no desagradable. No parecía molesto, pero había algo en su postura que me hizo sentir incómodo. Hola, soy Luis, el vecino del lado. Quería saber si todo estaba bien, no te he visto por aquí últimamente, le dije, intentando sonar amistoso. Todo bien, gracias, respondió brevemente, pero algo en su tono no me dejó tranquilo. Hubo un momento de silencio incómodo. Sentí que esperaba que me fuera, y eso hice. No es nada, le dije, aunque me sentía algo extrañado. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, no pude dejar de pensar en la forma en que me había mirado. Esa mirada, profunda, que no llegaba a ser fría, pero que definitivamente tenía algo inquietante.
Durante las siguientes semanas, me seguí cruzando con él en el pasillo, pero cada vez que nos veíamos, el trato se volvía más distante. No me saludaba, no cruzaba ni una palabra. Como si, de alguna manera, evitara cualquier tipo de interacción. Lo que realmente empezó a inquietarme no fueron solo sus comportamientos, sino las cosas que empecé a escuchar durante la noche. Al principio, pensé que eran ruidos comunes de un edificio viejo, pero luego comencé a notar una regularidad. Durante la madrugada, a eso de las 2 de la madrugada, escuchaba ruidos de algo siendo arrastrado. A veces parecían pasos, otras veces como si alguien moviera algo pesado por el suelo. Al principio no les presté mucha atención, pero la frecuencia de estos ruidos me molestó al punto de no poder dormir. Me acerqué a la pared que compartía con su apartamento, con la esperanza de identificar de dónde venían los ruidos, pero no pude encontrar ninguna explicación. Las paredes no eran lo suficientemente gruesas, y aunque a veces los ruidos podían provenir de otros apartamentos, el hecho de que siempre coincidieran con la misma hora me hacía pensar que era algo más. Los ruidos no parecían casuales. No eran sonidos normales de la vida cotidiana, había algo extraño en ellos. Una noche, después de varios días sin poder dormir bien, decidí bajar al vestíbulo. Sentí que la necesidad de saber qué estaba ocurriendo me estaba consumiendo, y al final no pude resistir la tentación. Cuando llegué al primer piso, me di cuenta de que la puerta de su apartamento estaba entreabierta. No era normal. La puerta de un apartamento siempre debe estar cerrada, especialmente de noche. Me acerqué sigilosamente, no con la intención de hacerle daño, pero sí con el deseo de saber si había algo que no encajaba. Al mirar a través de la rendija, vi algo que me heló la sangre. Al mirar a través de la rendija de la puerta entreabierta, vi algo que me heló la sangre. No era una imagen clara, sino más bien una silueta. Estaba en el interior del apartamento de Ricardo, algo que parecía moverse, pero no era humano. Era como una sombra, de una forma que no podía entender. Me quedé ahí, observando en silencio, sin saber qué hacer. En un principio, pensé que quizás era un juego de luces, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero algo en mi interior me decía que no era así. Decidí dar un paso atrás, con el corazón latiendo con fuerza. No sabía si había visto lo que creía haber visto, pero la sensación de incomodidad no me dejaba en paz. Quería irme, olvidarlo, pero mis piernas no respondían. La curiosidad me mantenía allí, mirando a la puerta como si de algún modo todo lo que estaba sucediendo pudiera desvelarse ante mí. Estaba atrapado entre el miedo y la necesidad de entender qué estaba pasando. Finalmente, la figura en el interior del apartamento de Ricardo se movió. Era rápida, como si hubiera sido consciente de que estaba siendo observada. En un segundo, desapareció de la vista. Un escalofrío recorrió mi espalda, y me di cuenta de que tenía que irme de inmediato. Si alguien me descubría, si Ricardo se enteraba de que estaba espiando su apartamento, las consecuencias podrían ser impredecibles. Me giré lentamente y me deslicé hacia las escaleras. Cuando llegué a mi piso, cerré la puerta tras de mí y me quedé allí, respirando con dificultad. ¿Qué había visto? Mi mente intentaba racionalizar lo que acababa de experimentar, pero no podía encontrar ninguna explicación lógica. La sombra que había visto no podía ser algo normal. No podía ser solo un reflejo de la luz o una figura producto de mi imaginación. Algo en ese apartamento no estaba bien. Decidí que debía hablar con alguien. Pero al mismo tiempo, algo me decía que no debía. La presencia extraña de Ricardo, los ruidos en su apartamento, y lo que había visto a través de la puerta, todo parecía estar relacionado, pero ¿cómo explicarlo? ¿Cómo decirle a alguien que vi una sombra moviéndose en el apartamento de un vecino sin parecer completamente loco? No podía hablar con nadie sobre eso. Esa noche, después de la intensa tensión que sentí, decidí hacer algo más. Algo que no tenía muchas ganas de hacer, pero que sentía que era necesario. Necesitaba saber la verdad. No podía quedarme con la incertidumbre de lo que había visto. Así que, esa misma noche, después de que todo el edificio se sumiera en el silencio de la madrugada, decidí ir a investigar nuevamente. Al principio, el pasillo estaba vacío, como siempre. La luz del vestíbulo parpadeaba tenuemente, y la sensación de estar siendo observado se volvió más intensa. Subí las escaleras lentamente, con el corazón acelerado, pero esta vez sentí que no podía dar marcha atrás. La puerta de Ricardo seguía entreabierta, pero esta vez no dudé. Me acerqué con cautela, asegurándome de que nadie me viera. Miré a través de la rendija, pero no vi nada.
La luz del apartamento estaba apagada y la oscuridad me envolvía. Sin embargo, el aire dentro del apartamento se sentía pesado, como si hubiera algo allí, algo esperando. Decidí empujar la puerta con suavidad y para mi sorpresa, se abrió con facilidad. El apartamento estaba vacío. O al menos eso parecía. La sensación de incomodidad, esa presión en el aire, me hizo darme cuenta de que había algo extraño, algo que no se podía explicar con palabras. Caminé con cautela, observando cada rincón del apartamento. La mesa estaba desordenada, como si alguien la hubiera utilizado en el pasado, pero no había señales de vida reciente. Sin embargo, al acercarme a una de las paredes, vi algo que me hizo detenerme. Era un cuadro que no había notado antes. Estaba colgado en la pared, a un costado, como si lo hubieran dejado allí por años. La pintura era extraña, distorsionada. Representaba una figura humana, pero con contornos deformes y unos ojos vacíos que parecían seguirme a medida que me movía por la habitación. No pude evitar mirarlo durante varios segundos, y cuando lo hice, algo en mi interior me hizo temblar. La sensación de estar atrapado se hizo más fuerte. Quería salir, pero mis pies no se movían. Fue entonces cuando escuché un sonido, bajo, casi imperceptible. Un murmullo, una voz, pero no una voz humana. Era como si algo estuviera hablando desde el fondo de la habitación, una vibración en el aire que me hizo sentir que el apartamento mismo estaba vivo. Los ruidos de la casa, las sombras, todo parecía conectarse en una sola fuerza, algo que no podía entender ni controlar. Me giré rápidamente hacia la puerta, pero cuando intenté irme, la puerta se cerró de golpe detrás de mí. No pude abrirla, como si algo la estuviera bloqueando. El miedo me invadió por completo. Sentí que algo se acercaba, algo que no debía ver. Y fue entonces cuando lo vi. Una sombra, mucho más grande que antes, comenzó a moverse en el fondo de la habitación. No era una sombra normal. Esta tenía forma, y parecía estar tomando vida. Se deslizaba hacia mí, como si me estuviera rodeando. Algo en mi interior me decía que debía huir, que debía salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. La sombra se acercó más y pude sentir su presencia, como si estuviera absorbiendo todo lo que había en la habitación, como si el apartamento estuviera siendo consumido por ella. Era una figura oscura, indefinida, pero sentía su peso, su presión, su fuerza. En ese momento, entendí que no estaba solo en el edificio. Nunca lo había estado. La sombra se deslizaba por la habitación, acercándose a mí con una lentitud aterradora. Aunque no podía verla con claridad, sentía su peso en el aire. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido, como si todo a mi alrededor estuviera en suspenso, esperando que yo tomara una decisión. Mi corazón latía con fuerza, y mis manos comenzaban a sudar. No podía moverme, no podía pensar con claridad. La única certeza que tenía era que no debía quedarme allí ni un segundo más. El aire se volvió más frío, como si la sombra estuviera absorbiendo toda la calidez del apartamento. Intenté empujar la puerta para salir, pero estaba bloqueada. Mi fuerza no era suficiente para abrirla. El terror comenzó a apoderarse de mí, y el espacio a mi alrededor se estrechaba cada vez más. La sombra avanzaba hacia mí, y el murmullo que había oído antes ahora se convertía en palabras claras, aunque incomprensibles. Era una voz, sí, pero no era humana. Era algo más profundo, algo que provenía de un lugar oscuro y lejano. No puedes escapar, susurró la voz, y me congelé. Las palabras resonaron en mi mente, como si me hablara directamente en la cabeza. No podía entender su significado, pero sabía que no había vuelta atrás. La sombra continuó su avance, y aunque no tenía forma definida, la sensación de ser observado, de ser rodeado por algo mucho más grande que yo, me invadió por completo. Miré alrededor, buscando alguna salida, pero todo estaba sumido en la oscuridad. El apartamento, que antes parecía vacío, ahora estaba lleno de esa presencia. Y la puerta, que antes parecía ser mi única salida, ahora se había convertido en una trampa impenetrable. De repente, algo me hizo mirar hacia el fondo de la habitación. Ahí, sobre una mesa, había algo que no había notado antes, una caja pequeña, cubierta de polvo. El objeto parecía inofensivo, pero mi intuición me decía que era importante. Algo me empujó a acercarme a ella, aunque mi mente me gritaba que no lo hiciera. Con manos temblorosas, tomé la caja y la abrí. Dentro, había algo que me dejó sin aliento, una llave. No era una llave común. Era antigua, con un diseño intrincado,
como si hubiera sido hecha a mano. Al verla, sentí una extraña conexión con ella, como si mi cuerpo reconociera su importancia. Pero al mismo tiempo, algo me decía que no debía tomarla, que era un objeto peligroso, que no debía estar allí. No sé qué me impulsó a hacerlo, pero sin pensarlo más, tomé la llave entre mis dedos. En el instante en que lo hice, un estremecimiento recorrió todo mi cuerpo. La sombra se detuvo y el murmullo cesó. Todo en la habitación quedó en silencio, como si el tiempo volviera a moverse. Sentí que algo se liberaba, pero no entendía qué. Era como si la llave hubiera abierto algo dentro de mí, algo que no debía ser despertado. De repente, la puerta se abrió con un fuerte golpe, y la luz del pasillo entró en el apartamento. La sombra, que antes había estado frente a mí, desapareció como si nunca hubiera estado allí. El ambiente volvió a ser normal, o al menos, eso me pareció. Salí rápidamente del apartamento, cerrando la puerta detrás de mí. Todo lo que había ocurrido en esa habitación seguía retumbando en mi cabeza, y no sabía qué pensar. Corrí escaleras abajo, sin mirar atrás. Llegué a mi apartamento, y cuando cerré la puerta, me sentí algo aliviado, pero el terror seguía presente en mi pecho. ¿Qué había sido eso? ¿Qué era esa sombra? ¿Por qué la llave me había dado la sensación de haber desbloqueado algo dentro de mí? Esa noche, no pude dormir. Los ruidos continuaron, pero esta vez, me parecieron diferentes. No eran solo los sonidos habituales de un edificio viejo. Eran más intensos, más cercanos. Golpes y arrastres que venían de las paredes. Sentí que todo el edificio estaba vibrando, como si estuviera respirando, esperando algo. La presencia, esa sensación de que algo me observaba, volvió. No estaba solo. Sabía que no lo estaba. Decidí que al día siguiente investigaría más. No podía quedarme con esa duda, con esa sensación de que algo oscuro me había seguido a casa. Tenía que saber más sobre lo que había pasado, sobre la llave, sobre el apartamento de Martín. Aunque no quería, sabía que no podía ignorarlo. Algo me estaba empujando hacia él. A la mañana siguiente, la sensación de incomodidad no había desaparecido. De hecho, se había intensificado. Sabía que debía hacer algo, pero algo en mi interior me gritaba que no lo hiciera. Que debía dejarlo todo atrás, que no me metiera en lo que no comprendía. Sin embargo, la inquietud me seguía, y la llave que había encontrado me pesaba en el bolsillo. Sabía que, de alguna manera, ya no podía ignorarlo. Cuando me levanté, decidí que iría al apartamento de Martín nuevamente. No sabía qué encontraría, pero tenía que saber más sobre ese lugar, sobre lo que realmente sucedía en ese edificio. No era una simple curiosidad, era una necesidad urgente de entender. Salí de mi apartamento, subí las escaleras lentamente, como si algo me estuviera empujando hacia arriba. Al llegar al cuarto piso, la puerta de su apartamento estaba cerrada, pero algo me decía que debía ir más allá. No podía esperar más. Había algo que me llamaba. La llave en mi bolsillo parecía vibrar, como si estuviera guiándome. Con la mano temblorosa, saqué la llave y me acerqué a la puerta. La cerradura estaba intacta, pero no lo estaba para la llave que tenía en las manos. Sin pensarlo, introduje la llave en la cerradura, y al girarla, la puerta se abrió con un sonido suave, casi como un susurro. Al principio, no entendí qué había sucedido. Pensé que tal vez la cerradura era antigua, pero algo me decía que no era tan simple. El apartamento estaba oscuro, pero ahora, la atmósfera era diferente. El aire estaba cargado, como si el tiempo se hubiera detenido. La luz parpadeó por un momento antes de estabilizarse, y en ese momento, lo vi. En el centro del apartamento, sobre la mesa, había una figura. No era una persona. Era una especie de estatua, pero no una estatua común. Estaba hecha de un material que no reconocí, oscuro, casi negro. Era una figura humana, pero con rasgos distorsionados. Los ojos, vacíos, parecían seguirme, y una sensación de horror se apoderó de mí. La figura estaba rodeada de pequeños objetos, fotografías, cartas, y más símbolos tallados en la mesa. Todo parecía estar cuidadosamente colocado, como si se tratara de un ritual o una especie de ofrenda. No podía entender lo que estaba viendo, pero sabía que no debía estar allí. La puerta del fondo del apartamento se abrió sola, y una voz, baja y profunda, resonó en mi mente. No podía comprender las palabras, pero la sensación de que estaba siendo arrastrado hacia algo mucho más grande, más oscuro, me invadió por completo. Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas no respondieron. La llave, que todavía tenía en la mano,
parecía quemarme. En ese instante, algo se desvió de la oscuridad. La figura que había visto antes comenzó a moverse, lentamente, como si la sombra misma se hubiera materializado. No era una forma humana, sino algo mucho más antiguo. La presencia que sentía me envolvía, y la habitación, el edificio, todo en ese momento, parecía ser una extensión de esa oscuridad. Algo me había marcado, y lo supe en ese momento. No podía escapar. La figura se acercó a mí, y las sombras comenzaron a distorsionarse. Los símbolos en la mesa brillaron con una luz oscura, como si estuvieran vivos. Los ruidos, los pasos, todo lo que había escuchado, ahora cobraba sentido. El edificio, el apartamento, todo había sido una trampa. Había algo en ese lugar, algo que no podía ser entendido por la razón. La llave que había encontrado era la última pieza, el último fragmento de algo mucho más grande. Y yo, al tomarla, me había convertido en parte de ello. El edificio comenzó a temblar, y la puerta que había abierto se cerró con un estruendo. La figura ya no estaba frente a mí, pero la presencia seguía allí, envolviéndome, arrastrándome hacia algo que no podía evitar. La luz se desvaneció, y solo quedó la sombra, que me tragaba por completo. En ese momento, todo dejó de ser real. Ya no estaba en el edificio, ya no estaba en ese apartamento. Estaba atrapado en una oscuridad que no tenía fin. Las paredes, los pasillos, los ruidos, todo se convirtió en una extensión de esa presencia. Y yo, al igual que los demás que habían vivido allí antes, ahora era parte de esa historia. Una historia sin fin, una historia que nunca podría ser contada completamente. Una historia que siempre estaría atrapada en las sombras de aquel edificio.